Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Realmente agradecemos que pues nos va siguiendo los miércoles, los domingos en tu programa. Es una forma diferente de ver la historia, invitando siempre a las personas que investigan, las personas que están aportando a este conocimiento. Pues el día de hoy hemos invitado al doctor Ramón Rivera. El doctor Ramón Rivera es un destacado geógrafo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual también es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que el día de hoy nos va a acompañar y aportando esos conocimientos con el tema que tocaremos, que es el lago de Yohoa, una historia geográfica y cultural. Interesante el tema, ¿no? Una historia geográfica y cultural. El lago de Yohoa es un lugar interesante, importante y único, quizás, que tenemos aquí en Honduras. Pero demos la bienvenida al doctor Ramón Rivera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Muy buen día, Arnulfo, y buenos días a todos los escucha y los televidentes, ¿verdad? Gracias por la invitación. Bueno, y a usted por aceptarme aquí, pues nos ven de día, nos ven de noche, depende del país donde estemos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que pues, mira el programa, como decimos, en diferido y está ya por diferentes partes del mundo, pues siempre gracias por vernos desde donde quiera que estén, en cualquier punto del planeta. Y vamos a iniciar este programa interesante, doctor. Sabemos que pues usted, aparte de ser historiador, ¿verdad? Es un geógrafo. Y aquí comenzamos con la primera imagen donde dice, un historiador es un profeta al revés. Entonces decía José Ortega y Gasset, ¿verdad? Un profeta al revés. Un profeta ve lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Pero nosotros los historiadores vemos lo que pasó en el pasado, podemos explicar y comprender lo que está pasando en el presente y sabemos hacia dónde vamos al futuro, ¿no? Es un poquito diferente. Y eso es lo que pretendemos cuando traemos a nuestros invitados especiales, que nos cuenten esa historia, ¿no? Esa investigación. Y cuando hablamos del lago Yohoa, pues el lago Yohoa ahí han hecho incluso hasta películas con el lago Yohoa, ¿no? Películas hondureñas, un lugar enigmático, mítico, misterioso, el precioso, hay una belleza, cantidades de agua, tierra fértil, yo no sé, es un lugar espectacular, doctor, que tenemos en la geografía de nuestro país. Sí, definitivamente cuando hablamos del lago de Yohoa hablamos de un lugar especial, casi único en la geografía nacional. El lago de Yohoa es un punto de encuentro, es un punto no solo que está en medio del país, entre tres departamentos, Cortés, Santa Bárbara y Comayagua. Es un punto de encuentro climático, es el lugar más lluvioso de todo Honduras y por lo tanto también con una biodiversidad fabulosa, y no es casual que haya sido el asentamiento de muchos pueblos indígenas a los que nos vamos a referir más adelante, pero también en la actualidad. El lago de Yohoa es un punto donde nos encontramos para compartir una comida, para pasar un par de noches, bueno, para conocer y pasarla bien. Aquí ustedes pueden ver esta primera imagen y básicamente lo que intenta mostrar es a Honduras y, y dentro de ella la placa del Caribe. Y eso es bien importante porque nos cuenta un poco la historia geológica. Los geógrafos, como dice también el compañero Arnulfo, tenemos esa capacidad de leer la naturaleza y poder con los ojos cerrados ver hacia atrás, ver hacia el pasado. Y entonces esta placa nos cuenta de ese pasado tan móvil que tuvo Honduras, y en el lago Yohoa es uno de esos lugares donde empieza precisamente no solo las formas geológicas, sino también mucho de la vida. En este mapa ustedes pueden ver varios colores. El color amarillo, que está en la parte casi Atlántico, representa la parte más nueva, las formadas por la acción de relleno de los ríos. La parte azul hace referencia al antiguo fondo marino. Y si ustedes se percatan, el lago de Yohoa queda exactamente en esa zona, con lo que el lago estaba cubierto por el mar. Prueba de ello son las rocas calizas, las cavernas que podemos encontrar por ahí, ¿verdad? Y la parte rosada representa nuestro origen volcánico.
Pero también ahí en la zona del lago Yohoa no solo encontramos calizas, encontramos volcanes, encontramos muchas fallas geológicas que atraviesan la zona y que van a explicar el porqué de los cambios que vamos a encontrar en esa región. Esta es una vista más turística del lago, en donde podemos ver cuántas actividades diversas podemos realizar. Esta carretera fundamental que encontramos ahí es CA5 y los distintos ramales hacia Santa Bárbara, hacia San Pedro Sula, hacia Comayagua, ¿verdad? Y bueno, la naturaleza y los lugares a detenerse son especiales, son múltiples y podemos pasar excelentes momentos en el lago Yohoa. Vean esta otra imagen, habla de ese pasado volcánico. Cerca del lago Yohoa, en la parte norte del lago Yohoa, en la carretera que va entre La Guama hacia Peña Blanca, podemos encontrar una serie de conos volcánicos a los que es muy fácil acceder. Uno de ellos, el primero que encontramos, se llama Cerro El Hoyo, luego se llama el volcán, el volcancito, y hacia la parte más al norte, más hacia atrás, tenemos el Cerro Babilonia, todos ellos excelentes volcanes, que fueron los que cerraron el paso de ese mar antiguo que entraba a Honduras, el mar de Esquías, y que hacía parte pues del lago de Yohoa. En otras palabras, el lago de Yohoa es hoy día el único resto de ese mar de Esquías que quedó llenando una cuenca de un cráter volcánico. Esas son fotografías satelitales de esa parte norte y ustedes pueden ver desde ahí dos grandes círculos, uno pequeñito hacia el lado derecho, ¿verdad? Que se llama Cerro del Hoyo, y el otro grande, gigantesco, que se llama el volcán, y al cual se pueden penetrar muy fácilmente, ver sus cráteres, ver sus características volcánicas, sus calidades de suelo muy fértiles, sus rocas de basalto, sus tobas, sus cenizas volcánicas, etc. Y aquí tenemos otra fotografía precisamente de Google, desde el espacio, y vemos hacia el lado derecho del lago Yohoa otra gran montaña gigantesca, que son las montañas de Meámbar, también con características volcánicas. Entonces, estamos hablando de un área espectacular. El lago de Yohoa hoy día es el único lago natural de agua dulce que tenemos en el país. Y si bien es cierto, tenemos otros espacios como el Cajón, ya no es natural, sino que es artificial, producida por los seres humanos. Y en la costa norte tenemos las lagunas de Caratasca, pero que ya no son de agua dulce, sino que una mezcla entre el agua del mar y el agua que desemboca de los ríos. Así que este es un lugar especial, muy especial para Honduras. Y en este sitio vamos a encontrar, como más adelante va a explicar el maestro Arnulfo, lugares realmente extraordinarios, y uno de ellos es precisamente el Parque de los Naranjos. Claro, Entonces, gracias. nos paso a nuestro amigo para que nos cuente un poco, ¿verdad? Definitivamente, realmente y como bien usted lo describe, es un lugar espectacular a nivel de naturaleza, como usted mismo lo decía, la fuente de agua, agua dulce, la muestra más grande que tenemos prácticamente en Honduras, ¿no? Es el lago. Y aquí aparte por eso el nombre del programa, ¿no? Es una visión geográfica y cultural, hay varios elementos que lo integran. Y aquí se encuentra el famoso Parque de los Naranjos, que realmente es un sitio ecoarqueológico, se une la parte ecológica con la parte arqueológica, ¿no? Y que está ubicado en el centro occidente de Honduras, como lo comentaba el doctor Ramón, entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara. Más o menos, aproximadamente está a 125 kilómetros del noroeste de Tegucigalpa y 75 kilómetros al sur de la ciudad de San Pedro Sula, un lugar preferencial, un lugar intermedio e importante, ¿no? Y cabe destacar que aquí hay turismo, hay naturaleza y hay arqueología. Creo que Honduras es de los pocos países que tiene sitios ecoarqueológicos, ¿no? Donde se une la parte ecológica con la parte arqueológica. En este caso, aquí lo encontramos en el lago de Yohoa, ¿no? En este sitio, casualmente, de los Naranjos. Vamos a ver entonces la importancia que tiene el lugar, por qué
se ubicaron esta población ahí. La ubicación es la cuenca del lago de Ojoa. La población que ahí habitaba tuvo un tiempo de ocupación de 2.800 años aproximadamente, y el periodo es del año 800 antes de Cristo al 1500 después de Cristo. La población nativa, que es la que habitó ahí, según estudios, estuvo habitada por los antecesores de los lencas, los primeros lencas, de población lenca, ¿no? Vemos que la población mayoritaria en Honduras es la población lenca, y la fecha del descubrimiento fue a partir de la primera mitad del siglo XX, es decir, cuando se reporta oficialmente como un sitio arqueológico. Este sitio influyó en gran parte del territorio del sur y centro y norte del país, y se le considera que tiene construcciones arquitectónicas precolombinas de las más altas que tenemos en Honduras, y que pues se habla que hay pirámides, hay templos muy parecidos a los que se encuentran en las ciudades de Yarumela, ¿verdad? Otro lugar importante que vamos a dar un día en el programa, y todo el Valle de Comayagua. Es decir, que realmente es un lugar importante, un lugar de encuentro, de movimientos que se dan en aquella época. Y la importancia del sitio, por lo que estamos hablando, se encuentra rodeado por un ambiente tropical, ya sabemos del lago natural del lago de Ojoa, con un bosque tipo lluvioso tropical secundario, y algo interesante e importante, es un asentamiento que con arquitectura precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles. Oigan bien esto, el segundo en importancia después de Copán. El primero en importancia es Copán, luego tenemos el sitio de los Naranjos, ¿no? Este fue registrado por primera vez por la arqueóloga Doreen Stone en el año de 1934. Es decir, que oficialmente, a partir de ese año, ya se le considera parte de lo que son los sitios arqueológicos. Se pueden encontrar aquí puentes colgantes, senderos sobre polines, flora y fauna, en un estado totalmente natural. Es interesante porque hay senderos, y uno pues de repente va en el camino, escucha aves, ve animales, y al final termina con el sitio arqueológico, ¿no? Y fue un cruce de rutas de transportación prehistórica como también moderna. Y es que antes, doctor Ramón, cuando la gente viajaba de Tegucigalpa a San Pedro Sula, este paso siempre ha sido obligatorio por el lago de Ojoa. Sí, de hecho, eso cuenta mucho de esa historia. La carretera del norte que hoy conocemos y que bordea la orilla del lago Yohoa, antes no existió, y porque el lago cubría más alto en nivel. Entonces había necesidad de ir ¿cómo se llama? En autobuses, en las baronesas famosas, hasta las orillas del lago Yohoa, y aquí tomar un ferry desde el lado de Pitosolo, que es la parte sur del lago, hasta la parte de norte, donde podían pues nuevamente tomar otro transporte terrestre. Así que eso era obligatorio hacer este paso. Y eso explica que esa atracción que ocurre hoy día haya ocurrido en épocas muy anteriores, desde las épocas precolombinas. Así es. Bueno, y aquí vemos el lugar, se mantiene verde todo el año. Aquí esa es la entrada principal del centro visitante, del sitio de los Naranjos, ¿verdad? Que lo interesante es que tiene dentro de sí un pequeño museo, que vamos a ver más adelante en las imágenes, donde nos relata un poco la historia, ¿no? Una breve historia realmente de las personas que ahí lo habitaron, que hablamos de los primeros lencas. Hay una torre para que la gente pueda apreciar todo el sitio, pueda ver aves, una torre de observación. Es interesante porque está dentro de la parte natural, aparte de tener el aspecto cultural, tenemos la parte geográfica, y aquí vemos las diferentes piezas arqueológicas, sobre todo cerámica, que se han encontrado, que son vasijas, platos, vasos, que uno de repente lo mira de esa forma y cree que son mayas o de otra cultura. No, son de los lencas, ¿no? Nuestros verdaderos antecesores, o nuestros ancestros, ¿no? Y aquí vemos ocarinas, vemos incensarios, ollas, algunos pequeños instrumentos para uso ritual. Eso es una mínima parte que se presenta en el Museo de los Naranjos, para que tengamos una idea de la población que ahí estuvo y que ahí habitó, ¿no? Y la manifestación cultural de esta cultura. Entonces, es algo que es como todo hondureño debemos de reconocer, y pues tratar un poco de darles importancia y de conectarnos con nuestro pasado. Pero bueno, vamos a continuar con este tema
Vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambien, ya regresamos en ¿qué pasó entonces? Pero también algo importante, recuerda siempre pues, escribirnos a nuestras redes, que estamos como ¿qué pasó entonces? @telebásica.com. Al igual también estamos en las redes como sociales STVE Telebásica. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando hoy día del lago de Ojoa, una historia geográfica y cultural, con nuestro invitado, el doctor Ramón Rivera, geógrafo, que pues nos da a conocer esa importancia que tenemos del lago. Y es que, como lo hemos comentado al principio, doctor, el lago, aparte del aspecto de la belleza natural, de su geografía, vemos también cómo se intercala con el tema cultural. Hemos estado hablando acerca de este sitio ecoarqueológico de los Naranjos, pero creo que debemos de conocerlo en algún momento. Siempre digo yo que ahí están nuestros ancestros, los primeros lencas, los que creo que gran parte de su poder radicaba en el dominio de esa zona. Es la zona de mayor cantidad de agua dulce en Honduras, pero también cabe destacar que estas culturas, como todas las culturas del mundo, todo el planeta, tuvieron también el efecto del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, doctor. Y es por eso que encontramos en algunas piezas de actividades de sacrificio. Los antiguos hacían ese tipo de sacrificios con fines agrarios, pero dentro de este fin agrario también estaban solicitando agua a las deidades. Aquí tenemos esta escultura de piedra con un estilo olmeca. Recordemos que los olmecas es la cultura madre de toda Mesoamérica, de ahí provienen los aztecas, los mayas, los chichimecas, los toltecas, todas estas culturas que se desarrollaron en la zona de Veracruz, en México, y que podemos ver a este personaje. Ese personaje pareciera que le faltan los brazos, ¿no? y la cabeza, y fue encontrado en los trabajos que hicieron de las primeras excavaciones, fue encontrado como una ofrenda de sacrificio, probablemente para solicitar lluvia. Y uno dice, bueno, si es la zona donde llovía constantemente, tuvieron algún problema posiblemente de lluvias. Y el tipo de material que podemos observar, el doctor, que usted comentaba al principio, tiene que ver con el tema volcánico. Aquí miramos la cabeza, por ejemplo, de ese personaje. Sí, de hecho, la roca con la que fue construida es basalto, y el basalto es una roca de origen volcánico. Y yo quisiera agregar a esta escultura que el compañero Arnulfo nos está contando, y es que tenía un brazo cruzado tocando el hombro contrario, y esta era una señal de sumisión que había en esas culturas. Entonces uno se pregunta, ¿sumisión a quién? ¿Qué otros grupos concordaron y llegaron a este sitio? Probablemente fue un punto de encuentro económico, comercial, y no sería nada inusual que los mismos mayas se hayan acercado a este lugar a hacer intercambios. Claro, y estas piezas las encontramos en San Pedro Sula. Aquí miramos siempre el mismo material y que representa una especie de serpiente, ¿no? Que son de las diferentes deidades que ellos pues, hacían estos rituales. Entonces es importante hacer notar que todos estos elementos decorativos, todas estas esculturas, nos cuentan un poco la historia de estos grupos, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron viviendo estos cultos, cómo fueron manteniendo los diferentes mitos, ¿no? Y ya entrando al lugar, aquí ya, porque vamos a hacer un pequeño recorrido en el mismo sitio, el principio comentaba que la zona es un bosque lluvioso, tropical lluvioso, secundario. Este árbol que vemos acá, que está en la mera entrada del sitio, es quizás el árbol, según estudios que han hecho, es el árbol más antiguo de la zona, es grande, muy grande, y ahí se comienza el recorrido, ¿no? Porque prácticamente cuando hablamos de un bosque primario, doctor, estamos hablando prácticamente del primer bosque, ¿no? Sí, y ese tipo de raíces que veíamos en el árbol indica que había agua ahí y que con los vientos, la lluvia y el agua necesitaban una forma de evitar que el árbol fuera tirado, y por eso esos refuerzos a los lados
en esas raíces en forma de deltas para proteger el mismo árbol, ¿verdad? Y más adelante confirmamos pues la presencia de agua en la zona. Entonces, aquí vemos el recorrido, que son senderos naturales, porque recordemos que todavía se pueden ver ahí diferentes aves, hasta serpientes, y aquí este es el puente sobre Polines, que en la época de lluvia el agua llega casi al tope del puente, entonces da la sensación como que uno va caminando sobre la lluvia, sobre el agua, perdón, y que es un puente sobre Polines que nos lleva o nos conduce, vemos que es de madera, nos conduce a un mirador. Estos miradores son muy usuales porque lo utilizan sobre todo los que se dedican a observar las aves, ¿no? De diferentes tipos de aves que tenemos en la zona. Y aquí está el mirador. Entonces, al fondo de este mirador, es también un momento de descanso, lo que se puede observar es al fondo el lago, ¿no? El lago de Yohoa con sus islas. Mucha gente, doctor Ramón, se extraña y dice, ¿hay islas en el lago de Yohoa? Se preguntan eso, porque solo estamos acostumbrados a ver básicamente lo que es el lago de Yohoa. Sí, aprovechando esta imagen, las montañas que ustedes ven al fondo son las montañas de Santa Bárbara y las que tenemos junto a la carretera, las montañas de Meámbar. También podemos encontrar dos islas, como usted bien señala, la isla del Venado y la isla de las Ventanas, que es una isla pequeñita, que ya casi ha sido unida a tierra firme. Y es por eso que vemos la gran cantidad de agua. Y aquí, doctor Ramón, es algo que la gente que dice, qué bonito se mira, pero ¿qué está pasando ahí realmente? Porque al fondo está el lago y vemos esta agua. Bueno, de hecho este es un canal para sacar agua del lago de Yohoa. Este canal tiene como función nutrir, es la fuente de agua para los proyectos de Cañaveral y Río Lindo. Y si uno nota en la fotografía, nota que no es natural, pues fue excavado y cuando uno pasa cerca de Peña Blanca, lo nota incluso en la cuenca recubierta con cemento y la gente lo utiliza ahora para hacer viajar ahí con kayak o pequeñas lanchas. Pero lo interesante es que cuando hicieron estos procesos, la ENE, que es la responsable, se excavó y se salió a la luz muchas cosas. Lo mismo sucedía con la agricultura en la zona y con las construcciones de viviendas y de pequeñas poblaciones que fueron dando origen a ver ese pasado que había existido en la zona. Y aquí vemos los puentes colgantes que comentamos, donde aparece el canal, que incluso como bien nos decía el doctor, esa agua sale del lago, no va para el lago, y tiene un sentido, ¿no? En aras del desarrollo, vamos a decirlo, se construyó ahí la represa del Cabo Cañaveral, ¿no? Y esa agua es utilizada para producir energía eléctrica. Cuando uno va de camino, doctor, para Pulapanzac, por ejemplo, en esa zona, ve que en el camino hay una serie de acueductos. ¿Esa agua es sacada de dónde o para dónde va? Bueno, primero sale de este canal, del lago de Ojoa, pasa por Cañaveral, ahí hace funcionar las hidroeléctricas, de ahí baja a toda velocidad, se entra en esta tubería y luego es obligada a bajar a toda velocidad en Cañaveral, un poco más abajo, ¿verdad? Y eso es muy atractivo, ese tipo de características. Pero eso está produciendo que el lago de Yohoa tenga una pérdida a veces más grande que la entrada de agua que lo nutre. Y entonces por eso vemos la bajada en el nivel del lago de Yohoa. Y unido esto al sedimento que cae al lago de Yohoa, está haciendo que el lago cada vez sea más pequeño, que con el tiempo, con muchos años, probablemente desaparezca, desgraciadamente. Y este proceso aquí se está dando porque esta represa fue construida en 1963, en la época de Ramón Villeda Morales, o sea, tiene más de 58 años prácticamente con ese proceso. Pero bueno, esta es un área natural que está protegida por la alta diversidad biológica que posee y se encuentra más de 800, se habla incluso de más de 800 especies de plantas, que equivale, esto es importante, ¿no? Según datos, todas estas plantas que vienen de la OEJ equivalen al 10.6% de la flora nacional, lo increíble, ¿no? Podemos encontrar una buena muestra.
Y también, según estudios, se han identificado 400 especies de aves, aproximadamente un 55% de las identificadas en el país. Y podemos decir que casi la mitad de las aves están en el lago de Ojoa, las que hay en Honduras, ¿no? Y se han encontrado además 54 especies de mamíferos, 31 especies de anfibios, 72 especies de reptiles y 29 especies de aves, de peces de agua dulce, doctores. Realmente es un verdadero laboratorio en la zona del lago de Ojoa. Y fíjese que hoy día todos queremos pasar por el lago y comernos un pescado, y hay dos posibilidades: comer un pescado bass, que es un pescado oscuro, o comer tilapia, que es la carne más blanca, más rosada. Lo que no sabemos, no sabíamos muchos, era que estas dos especies fueron sembradas intencionalmente en el lago de Ojoa, y ellas dos se encargaron de perder las especies nativas. Fueron traídas para el propósito de la pesca, pero también para el propósito alimenticio. Interesante. Y aquí vemos las diferentes aves que hay, bueno, de las más de 400 que hay en toda la zona del lago de Ojoa. Se habla que incluso en Estados Unidos hay quizás esa cantidad, pero en todos los Estados Unidos. Y aquí tenemos ese privilegio de ver tantas aves, doctor, en un solo espacio. ¿Sí? Eso habla mucho de la biodiversidad y de la riqueza de esta región. Bien, llegando ya al sitio arqueológico, aquí un grupo de estudiantes están descendiendo de una rampa, ¿verdad? Lo que ven ahí ustedes es el sitio arqueológico, ¿no? Lo que es un montículo. Cuando se hace la excavación en el interior del mismo es cuando se encuentran los templos, los palacios, y encontramos también que todavía han dejado evidencia. Claro, no vamos a ver como tipo Copán, como que Copán ha hecho trabajo arqueológico desde hace el siglo pasado, desde que fue descubierto, pero quiere decir que este lugar nos va a arrojar más información. Aquí tenemos una piedra de sacrificio que se le ha bautizado con este nombre. Ven ustedes que tiene un agujero que es una especie para moler, ¿no? Para combinar quizás diferentes productos. Y esta piedra casualmente fue encontrada o reportada para 1934. Lo hizo la arqueóloga Doreen Stone cuando reportó oficialmente este sitio ecoarqueológico, ¿no? Entonces, esto nos dice que hay muchas de las piezas que están en su lugar original. Al momento de hacer excavaciones como las que se hacen en Copán, es probable que nos arroje información importante acerca de nuestros ancestros. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante de lo que es el lago de Ojoa, su visión geográfica y cultural. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando acerca del lago de Ojoa, una historia geográfica y cultural, con el doctor Ramón Rivera, geógrafo y docente universitario. Todos estos lugares, doctor, que hemos visto, y todo ese el engranaje, todo lo que comprende, todos esos elementos naturales de la zona del lago de Ojoa, nos hace ver que es un lugar muy especial en nuestra Honduras. Viendo lo que es este sitio ecoarqueológico Los Naranjos, no podía, vamos a decirlo así, no ser parte de la zona, algo de tipo cultural. Nos estamos refiriendo al sitio ecoarqueológico, y que vemos que hay una serie de pirámides importantes. El lugar todavía falta que excavar, incluso se podría decir, según datos arqueológicos, que tiene uno de los monumentos de aproximadamente 20 metros de altura. Imagínense, en Copán encontramos monumentos de 20 metros, y nada más que es maya, y con mayor cantidad de personas construyendo, y se considera una de las construcciones arquitectónicas precolombinas más altas descubiertas entre la zona maya al occidente, el área andina, y al sur. O sea que es un motivo de orgullo. Ustedes observan en esta imagen este montículo que se logra ver en un par de gradas, que son los diferentes niveles de la pirámide. Quiere decir que hubo una gran cantidad de personas trabajando en este proyecto. Hubo un grupo de personas que dirigían, estaban a nivel de cacicazgos o jefaturas o cacicazgos, donde había un cacique encargado de
de motivar por las buenas o por las malas a esta población que pudiese llevar a cabo este tipo de proyectos arquitectónicos. Y aquí en Naranjos quiero mostrar en esta imagen, este es uno de los montículos más altos que tenemos en el lugar. Probablemente cuando se haga la excavación ya más sistemática y científica podemos ver una gran pirámide. Pero aquí quiero destacar algo, doctor, que nos entristece de alguna forma, y esto no es desde hace poco, sino hace mucho tiempo atrás, el tema que se le conoce como el robo de piezas arqueológicas o el guaquerismo en el léxico de los arqueólogos. Un guaquero es aquel que llega a un sitio arqueológico y que extrae piezas para luego después venderla a coleccionistas, doctor. Sí, es una de las cosas que llama la atención precisamente aquí, en todo el país, porque también esto ha ocurrido en todo el país. Siendo este sitio el segundo más importante en la cuestión arqueológica del país, no es casual que también aquí se haya dado. Desde los años 70 que se hicieron los descubrimientos, finales de los 60, hasta los años 70, mucha gente participó en estas acciones de robo del patrimonio, el guaquerismo, para ser vendidas estas piezas. Muchas de estas piezas son encontradas hoy día en museos de Estados Unidos, de Europa, en colecciones privadas, y no solo participaron personas del país, sino también extranjeros, diplomáticos. Aquí entran compañías bananeras, compañías mineras, haciendo con sus directivos este tipo de extracciones y compras, ¿verdad? Y eso es lamentable porque se perdió más de la mitad de las cosas que aquí pudiéramos haber encontrado. Claro, el doctor Ramón me compartió un artículo interesante sobre el tema del guaquerismo o robo de piezas arqueológicas que se viene haciendo desde tiempo muy atrás, ¿no? Y quería, la gente abría agujeros ahí que encontraba oro o plata, ¿no? Ahí estaban puras piezas, pura cerámica. Bueno, doctor, realmente el entorno de la zona se presta a la belleza natural. Aquí, para escuchar sus comentarios en relación a este sitio, que, bueno, quiero destacar que este es un sitio arqueológico. Interesante, ¿no? Que no solo es lo que se mira en esta imagen. Sí, es increíble. Estamos hablando de Pulapanzac, algo muy cercano a la zona. Eh, en principio, este río que pasa por Pulapanzac es el río Blanco, que más adelante en la parte baja se llama Río Lindo, que hasta canciones se le han hecho en el país. Este río corre sobre una falla geológica muy grande y tiene una cascada increíblemente atractiva. Hoy se han hecho senderos que permiten y graderías llegar hasta la parte baja para verlo en su magnitud. También hay un canopy en la parte alta para verlo desde arriba, cruzando. Entonces, este es un sitio bello. Hay una pequeña cueva en la parte de atrás que le llaman la Cueva Maya. También es constituyen atractivo para la zona. Pero también, además del hotel y además de la zona turística, hay mucha arqueología que realizar todavía en la zona. Claro, y imagínense que es un sitio arqueológico que incluso por la panzada tiene un significado que más o menos diría como la caída de las aguas blancas, o sea que vemos también esa conexión cultural. Así es, doctor. Incluso hay un artículo por ahí que dice que donde hoy está la catarata de Pulapanzac, antes lo que caía era lava, era el derrame de lava de la acción volcánica en la zona, pues, del lago de Yohoa. Estas otras fotografías que ven hacen referencia a unos sitios cercanos a Los Naranjos, en donde se pueden seguir haciendo trabajo de investigación, y que nosotros con Arnulfo hace muy poco tiempo decidimos emprender este proyecto de investigación, de conocer el lugar, de recorrerlo y de aprender del sitio. Y realmente el lugar es fabuloso. Este es el mismo Río Blanco, Río Frío, que queda en la zona y que desemboca en el lago de Yohoa. Este río corre primero superficial, luego se profundiza, y en el río este de Pulapanzac, en el Río Blanco, lo vamos a encontrar que nace de las rocas, nace en las paredes de las montañas y vuelve a reaparecer, y bueno, es otro atractivo gigantesco. Son aguas muy frías. Esta es parte del recorrido en estas zonas.
que actualmente están cuidadas pues, en algunos lugares por hoteles y por propietarios privados. Entonces con esto nos fuimos con nuestras familias a visitar y conocer y compartir este lugar. Ahí tenemos un árbol de ceibo, otra vez con sus raíces gigantescas, vean el tamaño del tronco, y ahí pues a deleitarse con solo ese abrazo fabuloso, ¿verdad?, que se puede dar a esos árboles tan grandes. Una mejor toma al respecto, ¿verdad?, del árbol de ceibo. Y aquí, doctor, nos podría decir, en el anterior, en este árbol, pues según el tamaño, el grosor y todo, se podría decir que es un árbol bastante de antigüedad. Sí, lástima que para poder saber con exactitud cuántos años tiene, habría que de alguna manera cortarlo para contar los anillos, cosa que ojalá nunca ocurra, pero de muchas centenas de años, ¿verdad? Estamos hablando de un árbol muy, muy antiguo realmente. Y ese fue el motivo original de emprender estas caminatas. Aparecía en la información turística la invitación para ir a ver este sitio que se llama la laguna de la Poza de Aguas Azules. Es totalmente azul, es increíble. Y ahí nace precisamente el río. Este es el punto en que nace el río. Hacia atrás no hay nada, sino que de aquí en adelante, ¿no? Este es un sitio ceremonial. En cuanto uno llega ahí, se da cuenta que no solo nos atrapa a los turistas actuales, sino a cualquier persona que haya llegado por ahí, se va a sentir atrapado por el sitio y probablemente se va a sentir cercano a los dioses de la naturaleza y va a emprender sus ritos en estos sitios. Y cuando se ve ese tipo del color, doctor, ¿tiene alguna explicación? No hemos hecho estudios, pero conversando con biólogos, con otros compañeros, amigos, ellos nos dicen que pueden ser algas que hayan debajo en la superficie, que den ese color. Interesante, realmente. Aquí este es otro de esos miradores desde el cual se ve el lago Yohoa. El lago Yohoa, vuelvo a señalarlo, no solo nos atrapa a nosotros, sino que atrapa a cualquiera que haya estado por ahí. Y estamos hablando de otro lugar, otro mirador en la montaña ya de Santa Bárbara, desde el cual ver el lago a la distancia, pero que nuevamente obliga a sentarse, obliga a observar, a llenarse pues la vista, ¿no?, con esos bellos paisajes. De nuevo, miren cómo se ven de esos sitios, y ya estamos retirados unos cuantos kilómetros de la zona, y la belleza del lago natural sigue siendo interesante. Y la vegetación, las aves, y eso pues permite esa observación de aves, de plantas, de animales en la zona. Parte de los recorridos, parte de las aventuras y experiencias que se pueden tener en esos lugares. Y bueno, es importante ver precisamente todas estas bellezas que el lugar nos invita. Así es. Y como le decía, cabe destacar que estos lugares, a pesar de que han abierto habilitados senderos, también vemos que está la parte natural y salvaje. Pero vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Recuerda que estamos hablando de un tema interesante que es el lago de Yohoa, una historia geográfica y cultural. Y es que hay que destacar que el lago de Yohoa, pues con todas esas riquezas culturales, geográficas, de turismo, senderismo, que es tan completo, es un lugar que bien lo comentaba el doctor, uno puede tener la oportunidad de ver nacientes de algunos ríos. Hay una gran cantidad de ríos que se ven en la superficie, luego se sumergen en el subsuelo y después surgen de nuevo. Todos esos elementos, doctor, hacen que la zona se vuelva, como dije al principio, en un verdadero laboratorio geográfico, ¿no?
Sí, y de hecho, eh, en diciembre del año anterior, decidimos como amigos y como familias hacer esta visita, ¿verdad?, a la zona y aprender, porque básicamente cada vez que hacemos el recorrido aprendemos más y más, ¿verdad? Y es invitarles a todos. Ahí estamos en un lugar eh, que se llama el Mirador de los Indios Desnudos, es decir, del árbol del ayacahuite. Hay tres árboles ahí en la zona que vale la pena mencionar, que es el ceibo, el indio desnudo o ayacahuite, pero también el cacao. Todas estas plantas fueron muy valiosas y de uso muy ceremonial entre las poblaciones precolombinas en la zona, y todavía existen, y así se llama ese mirador del lago de Yohoa, el mirador ritual de los indios desnudos. Vean, aquí tenemos el cacao y tenemos una cantidad de flores exóticas en la zona, que uno va deleitándose, tomando fotografías. Otras plantas de otras naturalezas, aéreas, bromelias, todas esas, los colores muy atractivos. El paso por los ríos es continuo, muchos puentes colgantes, eh, vuelven interesante el recorrido, un recorrido que se vuelve eh, largo. Comenzamos aproximadamente a las 9 de la mañana quizás y terminamos hacia las 5 o 6 de la tarde, y hicimos un recorrido de cerca de los 16 kilómetros, para que tengan una idea entonces de todas las cosas que se pueden ir encontrando. Vean, estos son parte de los puentes, de los bambúes que se encuentran gigantescos, el bambú real. Y veamos un poco más adelante. Y aquí, cuando finalmente llegamos a un punto interesante, que son canchas de juegos de pelotas. Yo creo que aquí Arnulfo debería contarnos un poco más sobre qué significa haber encontrado estas cosas eh, ahí en esta región del lago de Yohoa. Y lo interesante en este caso, ¿verdad?, es que por suerte están bien cuidadas, pero también ya hay estudios también de esta zona, pero falta pues ampliarlos. Y entonces Así le es. cedo la palabra más bien. Sí, y cabe destacar que, como lo comentamos al principio, doctor, en la zona cultural, pues no puede quedar atrás. Aquí vemos en esta cancha de juego de pelota, que es una tradición mesoamericana que viene de los olmecas, ¿no? La cultura madre, y se expande por todo Mesoamérica, ¿no? Por todo México, Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala, y que aquí no va a ser la excepción. Y ahí es interesante porque se encontró esta cancha de juego de pelota, que en principio la gente la mira, pero no lo faltaría un poco más, como decimos, el ojo clínico, el ojo de un historiador, el ojo de un arqueólogo, el ojo de un geógrafo, para poder entender mejor esta forma arquitectónica de un juego de pelota, que es un juego tradicional que tiene que ver más que todo con temas agrarios. O sea, el juego de pelota o este juego era para las cosechas o para la siembra, era dedicado para momentos especiales, ¿no? Y aparte de diversión. Y aquí se encuentra esto, ¿no? Pensábamos que solo había en la zona, pero también recordemos que los lencas son más antiguos incluso que los mayas, y eso hace pues que también se mantenga esa tradición, o por lo menos la tradición haya llegado hasta estas tierras. Vemos, por ejemplo, en la siguiente imagen, ahí andamos haciendo un recorrido con el doctor Ramón. Si ustedes observan en el lado izquierdo y el lado derecho, se ve una ligera inclinación, una ligera, algo irregular, ¿no? Como se diría en términos geográficos, una anomalía, ¿no? Una elevación. Y en la parte donde estamos nosotros se ve plano. Entonces, lo que ustedes ven en el lado izquierdo y el lado derecho, básicamente son graderías. Y la parte central ya sería el momento, el lugar donde se juega este juego de pelota, ¿no? Entonces, verlo, mucha gente lo mira, pero no lo detecta en el lugar, pero vemos que alrededor hay una serie porque ese es como el campo de pelota, pero el campo de pelota no está aislado, alrededor hay una serie de montículos
que cada uno de estos son estructuras que nos dice que el lugar fue habitado. O sea, antiguamente esa zona en la que andamos fue habitado por estos pobladores lencas, ¿no? Y como parte de la misma cultura, ahí tenemos pequeñas cuevas. Esta es la cueva del Duende, donde hay muchas leyendas, muchas tradiciones, y de alguna manera la idea es crear un cierto temor, porque para que no se acerque uno a la fotografía, a los lugares que vienen después en las siguientes fotografías. Y precisamente ese sitio. Este es un sitio, un centro ritual muy importante en esa región, que no ha sido muy estudiado y por suerte también no muy conocido, porque eso ha permitido guardarlo tal como es. Nuestro amigo Arnulfo le llama a este sitio el Stonehenge hondureño, porque está formado por grandes bloques de roca que fueron acumuladas, que fueron puestas una a la par de la otra. Estas son rocas calizas que indican que esta zona fue un antiguo acantilado del mar cercano al lago de Yohoa. Y los indígenas de la zona retiraron las rocas y las pusieron en ese lugar. Y vean que en medio de ellos hay árboles de indio desnudo, o el famoso ayacahuite. Vean las plantas, vean los musgos, vean los hongos, que se pueden hacer estudios, y bueno, hay personas que se interesan muchísimo en estas temáticas. Y eso debido a la humedad. Y aquí tenemos otra vez a nuestro amigo Arnulfo haciendo investigación de insectos y de formas en las rocas que indican que en algunos casos hay tallado incluso en ellas. Y se sabe por las líneas rectas con el que fueron tallados. Haciendo el recorrido, vean por encima, estas rocas tienen en algunos casos 2 metros y medio de alturas. Y entonces es un lugar realmente ritual, un centro ritual de los habitantes de esta región. Y desde ahí se mira el lago de Yohoa, precisamente. Son otras fotografías. Y en medio de las rocas a veces hay pequeños caminos, como una especie de caminos que recorren quizás esos viajes al inframundo o al cielo que hacían pues estos pueblos precolombinos. Ahí estamos precisamente con la familia y felices pues de haber conquistado otro viaje más, otro lugar a conocer, y sobre todo de haber permitido el encuentro social, familiar con Arnulfo también y su familia. Y más fotografías del lugar, vean. En lo personal, veíamos la anterior. En lo personal, doctor Ramón, cuando estuvimos en el sitio, me impactó bastante su explicación cuando usted nos dice que el agua llegaba hasta ahí. O sea, si ustedes se dieran cuenta, no recuerdo exactamente la elevación donde estamos, de ahí se puede observar también parte del lago de Ojoa. Es un recorrido bastante elevado, ¿no? y largo. Y uno de imaginarse que hasta llegaba el agua le causa impacto realmente. Sí, y cuando uno mira los cerros que rodean las montañas, rodean el lago de Yohoa hoy día, vuelve a encontrar esos acantilados antiguos del mar, lo que indica pues que precisamente ahí podemos encontrar y se encuentran fósiles de plantas, fósiles de peces y otros animales, y el uso de esas rocas para propósitos ceremoniales por parte de los habitantes que nos antecedieron a nosotros. Y bueno, como decíamos, el recorrido fue realmente largo, y eso hace pues de que prácticamente para esto se necesiten 2 días, porque termina uno sumamente agotado, y en la posterior ilustración estamos tomando el descanso necesario, compartiendo una comida, compartiendo experiencias, compartiendo fotografías y bueno, el contacto con la naturaleza. Y estas comodidades las brindan algunos de los hoteles que están ahí cercanos a la zona. Así, en forma general, doctor, si alguien quiere hacer un recorrido de estos, ¿qué es lo que usted recomendaría, más que todo en base a su experiencia? Bueno, yo creo que en primer lugar es de ir con alguien que conozca la zona, porque yo estoy seguro que muchas personas, muchos hondureños han llegado al lugar, se han alojado en estos hoteles,
han emprendido las caminatas, pero sin saber qué van a encontrar. Es probable que vayan pendientes de ver otros detalles más vistosos, como plantas, por decir algo, ¿no? O árboles, y se pierdan de vista de ver hacia el suelo, hacia el piso, y encontrar esas cuestiones arqueológicas. Eso en primer lugar. Entonces, visitar el sitio con alguien que conozca, que pueda contarnos del lugar, y se necesita llevar agua, se necesita llevar buen calzado que nos permita emprender esas caminatas, comida. A mitad de camino uno necesita energía, necesita un dulce, un chocolate, mucha agua, comida constantemente, y lugares para descansar. Yo creo que estos son sitios que hay que hacerlos sin prisas, tomando los descansos para pensar en lo que ha ocurrido, para deleitarse con los paisajes que se va a encontrar, y para compartir, pues, entre amigos. Yo creo que eso es valiosísimo. Así es. Bueno, ese es el mensaje para todas las personas que quieran conocer estos lugares. Y doctor, en principio quiero darle las gracias por ser parte de este programa de ¿Qué pasó entonces? Siempre que usted disponga su tiempo, le agradecemos porque sabemos que pasa muy ocupado, pero muy agradecido por compartir estos conocimientos, estas experiencias, que usted lo dice muy bien. Compartimos experiencias realmente y aprendemos también en el camino. Mensaje final, doctor, a todas las personas que nos ven. Somos, yo diría, afortunados. Vivimos en un país bellísimo, con una naturaleza riquísima, con una cultura extraordinaria, y creo que eso nos hace sentir cada vez más orgullosos de ser hondureños, de vivir en este sitio y de tener el compromiso de cuidarlo, de preservarlo para el futuro. Y estoy seguro que todos deseamos que tenga una mejor suerte su población y sus bellezas y sus territorios, y que los hondureños cada vez pues podemos llegar a sentirnos más y más orgullosos de vivir en él. Así que los invitamos a recorrer, a viajar, a conocer, a experimentar, a aprender a lo largo de todo el territorio hondureño. Así es. Bueno, muchas gracias, y nosotros prometemos compartir esas experiencias junto con el doctor a todos ustedes, porque eso así se va motivando uno. Muy agradecidos, doctor, por aceptar nuestra invitación. Siempre las puertas abiertas de ¿Qué pasó entonces? Para que nos vayan a contar esas historias interesantes de un geógrafo andante, un geógrafo que anda por estas tierras hondureñas. Y a ustedes, pues gracias por seguirnos siempre en el programa ¿Qué pasó entonces? Recuerda escribirnos a lo que es nuestro correo quepasoentonces@telebasica.com, o bien en nuestras redes, que estamos como STVE Telebásica. Muy agradecido, estuvo con nosotros el doctor Ramón Rivera, geógrafo, docente universitario. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, gracias por seguirnos, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.